Agradecemos en primer lugar a nuestros conferencistas del día, el padre Ángel Rossi, la doctora Verónica Talamé y el licenciado Matías Canepa, ¿sí? Eh, Ciertamente lo que nos une en este momento es un ámbito de reflexión, análisis y discernimiento de los tiempos actuales a partir de la lectura que realizó el Papa Francisco y detectar de esta manera, a partir de su visión, estos signos de los tiempos y acercándonos ya y estando presente en tiempos de Adviento y en tiempos de Navidad, eh, tener presente este hecho de que Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. En primer lugar, esta conferencia que nos anima, este ciclo de conferencia que nos anima a buscar esta fraternidad y amistad social, es la búsqueda de la posibilidad de encontrar en el diálogo fraterno, en el encuentro humano, a ese Dios que se hace presente en la historia. En primer lugar, nos va a dar algunas palabras de introducción el doctor Cristian Gallardo, que es el vicerrector de formación de nuestra universidad. Posteriormente, se van a dar las tres conferencias de nuestros invitados y al finalizar cada conferencia, que aproximadamente van a durar 20 minutos, se habrá un ciclo de preguntas y respuestas. Bien, entonces, en primer término, nos damos la palabra al previsto doctor Cristian Gallardo para que dé inicio a este segundo encuentro de conferencias de Fratelli Tutti. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por la presencia. Muy particularmente el agradecimiento dentro de la Universidad Católica en el Vicerrectorado de Formación, al Departamento de Doctrina Social de la Iglesia, quien se hicieron eco especialmente de presentar en línea de continuidad la gran encíclica Laudato Si y ahora Fratelli Tutti. Hemos hecho un primer acercamiento desde el punto de vista teológico, con dos invitados, uno desde Roma y otro desde Río Cuarto, el padre David Cabral. Y ahora nos complace y es realmente un don de Dios el tener a tres conferencistas que desde distintos puntos nos van a hacer vivir la Fratelli Tutti, sobre todo desde nuestra misión universitaria, pero también como agentes evangelizadores. Por eso agradezco de corazón al Padre Ángel, que dentro de muchísimas ocupaciones que tiene, se ha dado este tiempito para compartir con nosotros. El Padre es muy querido por todos y para nosotros realmente es un gusto tenerlo y escucharlo. Y bueno, sabe que siempre las puertas, especialmente de la Universidad Católica, lo esperan ansiosamente. También agradecer al doctor Matías Canepa, que también dentro de las muchas ocupaciones y la responsabilidad desde el Ministerio de Educación, también desde la política nos va a brindar una visión desde la experiencia, cómo vivir la Fratelli Tutti. Por eso, querido Matías, muchísimas gracias también en nombre del rector de la universidad. Y a Vero, Vero siempre, ella es profesora de la casa, pero también ella desde el aspecto bíblico y desde las grandes responsabilidades que tiene como presidenta de la, presidenta de toda la Biblia en Argentina y más allá todavía. Agradecerte porque creo que en este tiempo de Adviento tu palabra y tus intuiciones que realmente nos hacen pensar nos va a brindar una hermosa preparación para recibir a Jesús en esta Navidad. Simplemente muchísimas gracias y estamos atentos para poder conversar, escuchar, formarnos y preparar el corazón, recordando que todos somos hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. En primer lugar, antes de dar la palabra al Padre Ángel, quisiéramos hacer una breve presentación de su persona y bueno, enunciar en primer lugar que el Padre Ángel Rossi
pertenece a la orden de los jesuitas. Podemos decir que es fundador y asesor espiritual de Manos Abiertas Argentina, que ciertamente que es un ámbito donde se establece la posibilidad de que este Evangelio de Jesús se haga presente en la historia de los hombres. Ciertamente también podemos mencionar de su persona, que hizo estudios tanto aquí en Argentina como en Ecuador, y se licenció en la Universidad Gregoriana de Roma, donde hizo un trabajo sobre el discernimiento espiritual de San Ignacio. Tiene numerosas publicaciones y libros espirituales. Ciertamente conjuga perfectamente estas dos dimensiones del Evangelio que se hace presente en la actualidad, se hace presente en la vida de las personas, y cómo es posible a los hombres comprometerse para que este Evangelio se haga una realidad en lo cotidiano. Le damos las palabras y le agradecemos por su presencia entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a toda la gente querida, a ustedes de Salta, que siempre uno lo lleva en su corazón. Les pregunto si se escucha bien así. ¿El sonido bien? Sí, se escucha bien. Bueno, primero recordar qué es este documento Fratelli Tutti, que creo que la definición que da Víctor Fernández, es sencilla, pero es justa. Es un llamado a amar. Y el Papa, quizás inspirado en los ejercicios, que lo lleva muy metido en el corazón, dice, los ejercicios de San Ignacio dice que el amor se manifiesta más en obras que en palabras. Por lo tanto, es un amor que baja a los gestos, y esto es un poco lo que pretende el Papa. Él dice: le entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar e ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Esto lo dice el Papa. Tolentino Mendoza, este cardenal que lo ha hecho hace poco, que fue el que le dio los ejercicios hace unos años al Papa y al Colegio Cardenalicio portugués, lo define a este documento diciendo que es un texto, dice, impactante, un texto valiente y un texto que nos compromete a todos, que, digamos así, un texto que nos compromete a la transformación del mundo mismo, de nuestro tiempo. Dice, es un motor de pensamiento, de debate, de apertura. No puede ser solo un texto que respetemos, sino un texto que traduzcamos en nuestra vida cotidiana. Estamos ante una encíclica social, una encíclica práctica, donde el Papa toma el tema de la fraternidad y de la amistad social para decir que o seguimos los caminos de la fraternidad, o entramos, o a veces seguimos, en un mundo donde todos estamos contra todos, ¿no? Estamos ante un texto profético, dice Tolentino Mendoza, que debe ser moldeado en la vida cotidiana de las comunidades. Debemos encontrar los medios para discutir, para estudiar, para acoger este extraordinario texto que no puede permanecer en silencio, dice, ¿no? Subraya, en este caso, Tolentino Mendoza. Así que creo que esto es un poco para entender que, por otro lado, el Papa dice, lo escribo y se los paso en clave de esperanza, dice, ¿no? Después de describir las sombras, como dice él, de este mundo, el Papa dice que en realidad quiere que abramos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. O sea, es un documento realista, duro, pero a la vez también en un contexto de pandemia también, aunque el documento no nace a partir de la pandemia, pero justo mientras lo desarrollaba, lo visitó la pandemia, ¿eh? Pero en este sentido, en esta clave de esperanza, quizás la pandemia, dice él, la reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeras y compañeros de viaje que frente al miedo reaccionaron dando la propia vida. Entonces hace esa descripción que uno la ve. Fuimos capaces de reconocer
cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos, comprendieron que nadie se salva solo, dice, ¿no? Por lo tanto, concluye el Papa en este sentido, dice, invito a la esperanza, ¿eh? Que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, ¿eh? Una esperanza que es audaz, una esperanza que sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades, etc. Yo les propongo algunas ideas que me parece que recorren el documento y que hacen un poco a la espiritualidad de Fratelli Tutti y a la fratelidad de lo que es la espiritualidad del Papa. Sería así como ideas, ejes que recorren el documento. Uno de ellos es la salida de sí mismo, ¿no? O sea, desde la intimidad de cada corazón, dice el Papa, el amor crea vínculos y amplía la existencia, y acá lo cita Santo Tomás de Aquino, cuando saca a la persona de sí mismo hacia el otro. Esto es casi una clave, una de las claves fuertes de todo el documento, ¿no? Lo cita después a Karol Wojtyła y habla de una ley del éxtasis. Éxtasis significa salir de sí mismo para hallar en el otro, un crecimiento de uno mismo, ¿no? Esto que también por ahí Bernanos llamaba el olvido de sí, ¿eh? Decía, hay que olvidarse de sí para después poder volver a amarse, decía Bernanos, pero ya nos amaremos de un modo distinto, nos amaremos como se ama a un miembro débil del cuerpo místico de Cristo, decía, ¿no? O sea, y finalmente cita dentro de esta gama de autores a Karl Rahner, y dice, en cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo, ¿no? O sea, este es el primer gran desafío, es uno de los temas que recorre el documento. Yo me acuerdo, Vicente Aleixandre, el poeta español, tomaba esta imagen de un hombre que está metido en su departamento solo, y bueno, y dice, y que de golpe sale y se mete en la calle, ¿no? Entonces, Vicente Aleixandre dice, es hermoso, vivificador y profundo sentirse entre los demás, mezclado, rumorosamente arrastrado, como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, yo lo he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud. Y dice, cuando en la tarde caldeada, solo en tu cuarto, quieras preguntarte acerca de tu imagen, no te busques en el espejo, en un diálogo en el que no te oyes. Baja y búscate entre los otros. Baja, fundite y reconocete. Entra en el hervor, entra en la plaza, entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo, ¿no? Bueno, creo que esta es una idea eje que el Papa, esta salida de sí mismo hacia el otro. La segunda idea que recorre el documento es el más allá, quizás en términos ignacianos, Ignacio habla del magis significa más, quizás acá inspirado en eso el Papa habla de más allá, en el sentido, por un lado dice el Papa literalmente, no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ¿no? Ni siquiera mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones. Encuentro con la humanidad, y acá viene la frase, más allá del propio grupo, ¿no? O sea, bueno, quizás son tiempos donde uno puede tender a digamos así, a cuidarse entre los nuestros, decimos, ¿no? A veces a parapetarse, quizás a veces por inseguridad o por tantas cosas que estamos viviendo, uno puede vivir, digamos así, amurallado, y entonces el peligro de que nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida religiosa se vuelva secta, se vuelva un mundo chiquito, que quizás parece que se justifica porque es un modo de autodefenderse, pero no es lo nuestro, ¿no? Por lo tanto, primero, más allá de mi propio grupo, ¿no? Segundo, dice el Papa, es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno conmigo, dice, más allá de las apariencias físicas o morales. O sea, el tema es un tema que está también ahí muy metido, la dignidad de cada ser humano, más allá de las circunstancias, más allá de las apariencias, más allá de la nacionalidad, más allá, bueno, este es
es volver la mirada. El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar, digamos, valorar la persona. Y por otro lado, dice el Papa, otro sentido del más allá, es buscar lo mejor para la vida del otro, ¿verdad? Procurar lo excelente, lo mejor para los demás. Llenar la vida de los demás de las cosas bellas, sublimes y edificantes, dice el Papa. No conformarnos con lo logrado, sino proponernos pasar, darles a los demás algo, ir más allá en nuestro don, ¿no? A veces se dice que en nuestra caridad que a los pobres no les demos una caridad pobre, sino que les demos a los demás lo que uno desearía para uno mismo. Por lo tanto, es también un sentido de un ir más allá, y más allá de las circunstancias, sobre todo, ¿no? Que esto lo recorre y el Papa pone mucho énfasis en esto, ¿no? Por otro lado, quizás otra de las claves, es el de abajo y de a uno, dice el Papa, ¿no? De abajo y de a uno, está haciendo alusión un poco a un amor que personaliza, o sea, para que sea posible esta amistad social y la fraternidad, percibir cuánto vale cada ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia, ¿no? El pobre, el anciano, el preso, el bebé en gestación, cada hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, como hay la imagen del samaritano. Y el Papa remarca dentro de estos forasteros, de estos exiliados, diríamos así, habla de los exiliados ocultos, ¿no? Subraya a todos, pero subraya sobre todo a los discapacitados, que a veces sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Y la otra figura de exiliados ocultos son los ancianos, que muchas veces se sienten una carga, ¿no? Por lo tanto, si la sociedad se rige, dice el Papa, por los criterios de la libertad de mercado y la eficiencia, no hay lugar para ello. Y la fraternidad será una expresión romántica más, dice el Papa, ¿no? Interesante esto que llama él el culto del rostro, ¿no? El culto del rostro. Ahora que hace poquito muerto nuestro Quino decía, mejor lo decía Mafalda, ¿no será que cada vez hay más gente y menos personas, ¿no? Rescatar el rostro, rescatar el nombre, ¿no? Se me acordaba en la antigua Grecia, el modo de nombrar a los esclavos era aprósopos. Ahí que me corrige Verónica de saber estas lenguas. Aprósopo, no sé dónde va el acento, pero aprósopo significa sin rostro, ¿tá? El esclavo no importa el rostro, importa, dicho en criollo, que labure, ¿tá? Por lo tanto esto. Y algunos santos padres, algunos decían que, y en la Divina Comedia también, Dante decía que parte de los castigos más duros del infierno va a ser atarnos de espalda uno con otro, o sea, privarnos unos de otros del rostro, digamos, ¿no? Del nombre. Por lo tanto, esto, de abajo y de a uno, esto que parece debería ser requete obvio, no es tan obvio porque la politiquería, no la política, ¿no? La política es, dice el Papa, es de las formas más linda y más grande de la caridad. Pero la politiquería y las ideologías no se mueven con personas, ¿eh? No le importa la persona, sino la multitud, ¿no? Este es el desafío. El servicio siempre mira el rostro del hermano, dice el Papa, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Pero por eso nunca el servicio, dice el Papa, es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas, ¿no? O sea, esta solidaridad es un proceso que empieza, fíjense, dice el Papa, con la acogida real y concreta del otro, que tiene su propia historia, su propio tiempo. Después continúa en el acompañamiento y lleva a la interpelación de transformar al sujeto y cambiar las situaciones inhumanas que nos toca vivir. O sea, nadie se encuentra con la pobreza, ni con la marginalidad, ni con el hambre, ni con los refugiados, no, nos encontramos con rostros concretos que sufren esto. Gente con refugiados concretos, con alguien que habla, que huele, que siente, que espera y que desespera. O sea, la solidaridad es siempre una victoria sobre el anonimato. Y esto el Papa lo remarca, ¿no? Así como se dice que el camino hacia la barbarie comienza siempre con la pérdida del nombre, ¿eh? Y hoy estamos, dice el Papa, enfermos de abstracción, ¿eh?
La conciencia colectiva de acogida a los refugiados, esto no lo dice el Papa, pero nos ha pasado, la conciencia colectiva de acogida a los refugiados se despertó para nosotros y para el mundo posiblemente el día en que se vio muerto aquel niñito en la playa, con nombre propio, Aylan, ¿no? Esa foto que recorrió el mundo y que ciertamente nos taladró el corazón, pero tenía nombre ese chiquito muerto con sus zapatitos, todo bien vestidito ahí a la orilla del mar, ¿no? Recordaba en la película El traje de Alberto Rodríguez en el 2002, ahí narra el encuentro entre dos mendigos, uno de ellos lleva un perrito que no tiene nombre, entonces sorprendido el otro mendigo le pregunta, ¿por qué no lo llama por su nombre? Y entonces el otro mendigo dice, porque si le pongo nombre, acabaré queriéndolo, acabaré queriéndolo. O sea, bueno, cada vez menos se llama a un hombre por su nombre propio, dice el Papa. Cada vez menos se tratará como persona este ser único en el mundo que tiene su propio corazón, sus sufrimientos, sus problemas, sus alegrías y su propia familia. Solo se conocerán sus enfermedades para curarlas, su falta de dinero para proporcionárselo, su necesidad de casa para alojarlo, su deseo de esparcimiento, pero no a la persona. La otra idea que recorre el documento es esta idea, en este de abajo y de a uno, dice el Papa, es ir de lo local a lo universal, ¿no? Y acá el Papa destaca, en este sentido, en primer lugar, me dirijo a la familia, dice, porque ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro, ¿no? Y ellos son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe, de aquellos primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan a sus hijos. No le voy a hablar yo a los salteños de lo que es la transmisión de la fe a través de las abuelas y las madres que lo habrán llevado y los han llevado a ustedes la mano ahí frente al Cristo, a la Virgen del Milagro, y les habrá acompañado la mano con el primer signo de la cruz frente al Señor y la Virgen, ¿no? O sea, esto. Me acordaba, o sea, los valores estos, el Papa dice de abajo y de uno, comenzando por la familia. Me acordaba Juan 23, cuando cumplió 50 años, lo primero que hizo fue escribirle una carta a sus papás, ¿eh? Los papás de Juan 23 apenas sabían leer y escribir, y la carta que le escribe dice, queridos padres, dice Juan 23, desde que salí de casa he leído muchos libros y he aprendido muchas cosas que ustedes no podían enseñarme, pero lo poco que aprendí de ustedes en casa es ahora lo más precioso e importante, que sostiene y da vida y calor a las demás cosas aprendidas después de tantos años de estudio y de enseñanza. De ustedes aprendí a confiar en el Señor, a conservar la paz del corazón, a buscar el lado bueno de la gente y de las cosas, a obrar con paciencia y a hacer el bien a todos y nunca el mal. Fíjense qué listita, ¿no? Fíjense, se la repito o me la repito, ¿no? Confiar en Dios, conservar la paz del corazón, buscar el lado bueno de la gente y de las cosas, obrar con paciencia y hacer el bien a todos y nunca el mal. Uno quizás si le preguntase a los papás de Juan 23, ¿cuándo ustedes le enseñaron esto? Dirían con esos italianos, no recuerdo, posiblemente nunca se lo dijeron. Son cosas que se maman en familia, ¿no? Y en este libro de lo local universal, ahí quizás al Papa le salió la porteñada, habla del espíritu del vecindario, ¿verdad? El espíritu del vecindario, que conserva los valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, de solidaridad y reciprocidad a partir del sentido de un nosotros barrial, ¿verdad? Un nosotros barrial que nos invita a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individuales. Con esto que es muy del Papa, el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas, ¿no? Termino con esto porque finalmente el Papa habla de la amistad social, ¿verdad? Y creo que nos hace bien. Yo me acordaba en Ciudadela, en esto de algo personalizado, en Ciudadela, Saint-Exupéry habla de su padre, que posiblemente era un intendente, un jefe de un pueblito, y él dice que era un hombre muy querido como intendente,
pero dice, una vez recorriendo la plaza encontré a una niñita llorando. Saint-Exupéry habla en primera persona, pero dicen que está pensando en su papá, ¿no? Dice, una chiquita llorando, le he tomado la cabeza, le he vuelto hacia mí y su dolor me ha ofuscado. Dice, si yo paso de largo, yo seguiré siendo el buen intendente, pero esta niñita tiene que ser atendida. Esta niñita tiene que ser atendida. Por lo tanto, el Papa habla de este desafío de la amistad social, que no es nuevo, pero de alguna manera es novedoso, ¿no? Yo me acordaba de Pablo Walker, tomando esta idea de la amistad social, que fue director del Hogar de Cristo en Chile. Una de las consignas de uno de esos años, Pablo Walker dijo, si todos nos viéramos como amigos, el mundo sería más justo, ¿no? Esta es un poco la idea del Papa, no lo expresa así, pero esta es la idea. Y decía Pablo Walker, si fuera tu amigo, ¿lo dejarías durmiendo en la calle? Si fuera tu amigo, ¿lo abandonarías por ser minusválido? ¿Permitirías que fuese analfabeto? ¿Le quitarías el saludo por ser pobre? ¿Lo dejarías que viviera de limosna? ¿O le preguntarías cómo estás? ¿O levantarías la voz para defenderlo, ¿no? En fin, esta imagen linda de la idea de la amistad social. Y finalmente, y aquí los dejo, porque ya me estoy alargando mucho, el entre todos, dice el Papa, ¿no? Entre todos. Hay un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente, dice el Papa. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Y expresa el Papa qué importante que es soñar juntos. Y yo termino en este sentido, frente a la realidad que vivimos y este desafío de estar juntos, con aquello que expresa León Felipe, el poeta español, inspirado en el cuadro de Velázquez, aquel cuadro de aquel niño de Vallecas de la corte de Felipe IV, un niñito enfermo, oligofrénico, que el cuadro lo deja ahí al descubierto, un rostro enfermito. Y entonces León Felipe, inspirado en esto, pensando en este desafío de que entre todos hay que dar una mano a la fragilidad concreta, a los rostros concretos de lo nuestro, dice León Felipe, de aquí no se va nadie, dice, ¿no? Mientras esta cabeza rota del niño de Vallecas exista. De aquí no se va nadie, ni el místico ni el suicida. En realidad no es el místico, es el pseudo místico, ¿no? Es el que vuela, digamos, para desentenderse, ¿no? Ni el místico ni el suicida. Antes hay que deshacer este entuerto. Antes hay que resolver este enigma y hay que resolverlo entre todos y hay que resolverlo sin cobardía, sin huir con alas de percalina o haciendo un agujero en la tarima. De aquí no se va nadie, ni el místico ni el suicida, y es inútil toda fuga, por abajo ni por arriba, hasta que un día, un buen día, entonces nos iremos todos por las bambalinas, tú y yo, y el niño de Vallecas, y el místico, y el suicida. Esta es la idea, me parece, de este entre todos que el Papa remarca. Quizá la otra imagen es aquella imagen de Gulliver, de los liliputienses que en la medida que entre todos lograron atar al grandote, solo hubiera sido imposible, a cada uno de ellos los podría haber pisado aquel monstruo, aquel gigante, pero entre todos lograron, digamos, vencerlo, ¿no? Así que bueno, creo que son como ideas que recorren el documento y que uno puede leerlo un poco en este sentido. De mi parte, hasta aquí, dejo a los sabios, a los que entienden de estas cosas, a Vero y Matías. Bien. Muchísimas gracias, Padre Ángel. En este momento abrimos nuestro espacio de debate, nuestro espacio de preguntas y reflexiones. Para encauzar todas ellas, está habilitado el chat para que ustedes puedan remitir sus interrogaciones, sus acotaciones, y cualquier reflexión que ustedes puedan realizar a partir de lo que dijo el Padre Ángel. Mientras se van remitiendo estas interrogaciones, yo particularmente quisiera hacerle una pregunta al Padre Ángel en relación a este más allá. Cuando el Papa Francisco habla de este magis, más allá, se pone ciertamente la posibilidad de un más allá del quehacer de la Iglesia
en su oficio de evangelizar, de anunciar el Evangelio, de leer los signos de los tiempos y el peligro que se denota, por ejemplo, bajo algunas posturas, de decir, la iglesia se está convirtiendo en una ONG, ¿sí? ¿Cuál sería para usted esos límites que la iglesia no debe transgredir para no convertirse en una ONG? ¿Y cuál sería, podríamos decir, el oficio de la iglesia en la actualidad, pero sin perder su esencia, que es el anuncio del Evangelio, y ciertamente el anuncio del Evangelio en nuestra realidad social, pero sin convertirse en un ámbito o una institución de caridad, simplemente de caridad? Y bueno, el Papa quizás, si uno ve, el Evangelii Gaudium fue la invitación al anuncio, ¿no? Se dice que esto, o sea, la primera misión de la Iglesia los llamó para que estén con él, símbolo de intimidad, y para que anuncien. O sea, la primera exigencia de la Iglesia es el anuncio del Evangelio. Y eso el Papa, bueno, quizás, si uno lo ve cronológicamente, el Evangelii Gaudium ha sido eso, ¿no? La necesidad y la exigencia de un anuncio explícito, de un anuncio valiente, inteligente, no fundamentalista ni ridículo, pero a la vez tampoco tímido y mojigato, digamos, ¿no? Pero a la vez también esto que decíamos, ¿no? O sea, el siguiente paso, o van juntitos, ese anuncio baja los gestos, digamos, ¿no? Entonces el Papa recuerda, el juicio nuestro va a ser sobre Mateo 25, tuve hambre y me diste comer, va a ser las bienaventuranzas, o sea, una cosa lleva a la otra, digamos así, ¿no? O sea, no es justamente la tentación nuestra, puede ser a veces un espiritualismo desencarnado, ¿tá? O a veces una especie de asistencialismo, digamos, que no es desde el Evangelio, ¿no? El desafío es justamente si se vive realmente el Evangelio busca los gestos concretos, digamos, ¿no? Entonces decía San Juan Crisóstomo, antes de adornar al templo, lo cual hay que hacerlo, fíjate de darle ropa al otro templo que está en la puerta, y que cuando termines de vestir a aquel, vení y vestí este otro, dice San Juan Crisóstomo, con esa agudeza fuerte, ¿no? Tan clarita de San Juan Crisóstomo. O sea, creo que hay que unir las dos cosas. Yo me acuerdo de Bernardes, cuando lo describe a San Juan de la Cruz, decía ojos altos, o sea, una vida, digamos, de intimidad con el Señor, ojos altos, manos juntas, ¿eh? Orantes, pies desnudos, decía Bernardes, ¿no? O sea, ojos altos, manos juntas, pies desnudos, ¿no? Y yo creo que esto es el desafío, esto es un poco lo que el Papa insiste, y lo que vive también, porque en ese sentido, así como es un hombre de oración, es también un hombre de gestos concretísimos, ¿no? Uno ha vivido con él, y lo que antes era doméstico ahora es universal. Antes era un hombre en la esquina tirado, hoy es Lampedusa, o sea, ha universalizado lo que antes era doméstico, digamos así, ¿no? Pero bueno, quizás el desafío es el no perder de vista el Evangelio, y saber que nuestros gestos de caridad nacen de la intimidad con el Señor, ¿no? Así que yo creo que eso, a veces nos tentamos de no caer en el existencialismo, y a veces con ese pretexto pasamos de largo frente al que está tirado y no lo asistimos, que es lo que hay que hacer, ¿no? Algunos con el pretexto del existencialismo al final no asistimos, ¿no? Hay que asistir al pobre, ¿eh? Hay que cuidarlo, hay que hacerse cargo, ¿no? Bueno, seguramente ahí Verónica de lo bíblico nos podrá decir cosas más lindas al respecto de esto del hombre tirado al borde del camino de la Biblia, ¿no? Pero bueno, ahí están, uno lleva al otro, digamos así, ¿no? Uno lleva al otro. Yo me acordaba, había un cuadro de la Última Cena, donde arriba estaba el clásico cuadro de la Última Cena de Jesús con los discípulos, y abajo en el mismo cuadro estaban las obras de misericordia dibujadas, ¿no? Interesante, y mitad y mitad, no más grande uno que el otro, diciendo, uno lleva al otro, no se puede entender una vida de intimidad con el Señor, digamos, desentendido de esa otra presencia. Son las dos formas de presencia real de Cristo, una es sacramental, la otra se dice que es cuasi sacramental, ¿no? En aquellos que están sufriendo. Así que hay que buscarle la vuelta para
para que estén muy unidas, ¿no? Si no, si queremos ser cristianos, ¿no? Si no, tenemos que cambiarnos de nombre, otra cosa. Bien, muchas gracias por su respuesta, padre. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera, bueno, si no hay alguna interrogación en plataforma, quisiera interrogarlo a usted sobre estas dimensiones de la solidaridad que usted presenta en Manos Abiertas, ¿sí? Bueno, para los que se están escuchando en este momento, el padre es fundador y director espiritual de Manos Abiertas, que es un centro que trabaja 6 dimensiones de la solidaridad: el hogar, la salud, la educación, la promoción social, la soledad y la espiritualidad. Partiendo de esta consigna que usted nos dio en su amonestación, la solidaridad es una victoria sobre el anonimato. ¿Cómo es posible conjugar, o cómo usted, a partir del trabajo que realizan, conjugar la promoción social y la espiritualidad y la educación, la espiritualidad y el hogar y el cuidado de la salud? ¿Cómo ustedes lo hacen o lo llevan a cabo dentro de Manos Abiertas? Bueno, quizás sea, digamos, Manos Abiertas no es ni más ni menos que toda obra de caridad, no es más grande, pero es quizás la clave o una de las cosas que cuidamos mucho, justamente poner la mirada, esto que decíamos recién, en la persona, y tener bien clarito que lo nuestro no es dignificar. Por ahí tenemos esta expresión, ¿no? Nosotros le damos dignidad. Uno dice, ¿quién somos nosotros para dar dignidad? ¿No? La dignidad la llevan ellos, el que sufre. ¿Cuál las obras de caridad o las obras nuestras, las nuestras y las de ustedes? ¿En qué ayuda a la persona? No a darle dignidad, sino a que recupere la conciencia de su dignidad. A veces la pobreza, la enfermedad, en fin, todas estas cosas que estamos viendo, muchos empiezan como a sentirse indignos, o a sentirse que no valen, a sentirse no queridos. Entonces, hay que desterrar esto de que nosotros damos dignidad. ¿Quiénes somos nosotros para dar dignidad? Lo que sí puede ser que nuestros gestos, nuestro personalizar, nuestro mirar a la cara, saber que tienen nuestros pobres, nuestra gente tiene tanto para enseñarnos desde el momento que el mismo dolor los ha ido forjando, ¿no? Nosotros tratamos, imitando a San Alberto Hurtado, a los que le damos una manito les llamamos patroncitos, así se llama Hurtado. Ellos son nuestros patrones, ¿tá? Nosotros no vamos de arriba hacia abajo. El que está sufriendo es un maestro siempre. Uno al servirlo se pone debajo, es un poco el signo de Jesús con el lavatorio de los pies, digamos, ¿no? Por lo tanto, intentamos eso en los distintos ámbitos donde hay necesidad, ¿tá? Educación, por supuesto, hoy en día, y tantas otras cosas, pero siempre cuidando, tratando de ser muy delicados en la persona y en brindarle excelencia, ¿no? No ser chabacanes en el servicio. Yo creo que si hay algo lindo que se vive en las obras de Manos Abiertas es la delicadeza. Yo siempre digo que si es un viejito que se está muriendo, lo acompañemos como nos gustaría que sea acompañado nosotros o mi madre o mi abuela. Si el hombre que está en la hospedería de hombre de la calle, cuando le servís el plato, que se lo sirvas como te lo serviría tu abuela a vos. No es que le revolea el cucharonazo, sino esto. O sea, además del servicio que le das, hay que rescatar mucho la persona, el nombre, el rostro. Bueno, y eso creo que es lindo en Manos Abiertas, al menos se intenta, y yo creo por los testimonios de la gente que se vive, ¿no? En una variedad muy amplia que va de la educación, la salud, adicciones, niñitos, digamos, para adopción, en fin, el abanico es muy amplio. Algunos se quejaban o preguntaban si no era demasiado amplio, y yo digo que no, porque eso le permite que cada uno encuentre su carisma, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso lo intentamos al menos, y yo creo que eso es o sea, en cada uno, en aquel que estoy atendiendo, yo estoy atendiendo al hombre, ¿no? Esto es lo del buen samaritano. Un hombre estaba tirado al borde del camino, no sabemos ni quién era, ni el nombre, ni qué religión, si era rico, si era un hombre. Basta que sea un hombre que está sufriendo para que nos hagamos cargo, ¿no?
así como muchas veces hemos sido nosotros los tirados al borde del camino, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Padre Ángel, muchísimas gracias por sus reflexiones, sus profundizaciones y su quehacer en lo cotidiano para hacer presente este Evangelio de Cristo. En segundo lugar, damos inicio a nuestra segunda exposición, que está a cargo del doctor Matías Canepa. ¿Sí? Para aquellas personas que no son provenientes de Salta, le damos algunas acotaciones acerca de las personas, de quién es el doctor Matías Canepa, y les vamos a contar que es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y que también tuvo un ciclo de formación posterior en la Universidad Carlos III de Madrid, ¿sí? Donde estudió gestión estratégica. En nuestra Salta estuvo trabajando junto al gobernador Juan Carlos Romero en el Ministerio de Educación de la provincia de Salta, en la unidad de coordinación y ejecución de proyectos especiales. También es actualmente profesor de la Universidad Católica de Salta en la carrera de Relaciones Internacionales y precisamente, siendo más preciso, en la cátedra Ciencias Políticas. Bajo la gobernación de Gustavo Sáenz, desde el año 2019, es ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Quisiéramos recibir de sus palabras esta acotación, esta posibilidad de cómo la fraternidad y la amistad social es posible en el ámbito de la política. Doctor Matías, ¿cómo está? le damos la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha bien. Bueno, gracias al padre Cristian, a todo el equipo de la universidad. Bueno, un saludo grande al padre Rossi y a Verónica Talamé. Bueno, un poco la idea es también, ¿no?, darles algunos puntos para la reflexión en una encíclica que cada punto da para hablar mucho, ¿no? Voy a tratar de categorizar de alguna manera algunas ideas relacionadas con lo político, que tiene que ver con el mundo de las sociedades, ¿no? Las normas y el funcionamiento que tienen las sociedades, los criterios para que estas sociedades se acerquen a la justicia o al bien de todos, ¿no? Por supuesto que lo escuchaba recién al padre Rossi, hablaba de un criterio importante de la encíclica, que era la idea de salir de sí mismo, ¿no? Y eso un poco marca desde dónde habla el Papa. Obviamente el Papa habla desde un pensamiento social que viene de la doctrina social de la Iglesia y que se basa en los criterios de la tradición judeocristiana, ¿no? De la Torá y el cuidado del huérfano y la viuda, de la primacía del amor en todos los actos, y de la idea de la dignidad, ¿no? De que cada persona, al ser hijo de Dios, tiene una dignidad que es fundamental, el reconocimiento de esa dignidad. Y esto obviamente no solamente en lo particular de cada uno, sino también tiene una incidencia en la vida social, en la conformación de las normas de una sociedad. A partir de ese lugar, él va a marcar algunos puntos como políticas que toda sociedad debería seguir para ser más justa y para lograr la paz, ¿no? Que es un fruto de la justicia, un fruto de lograr una sociedad en donde todos estén integrados. Y parte un poco de una descripción de una realidad dura que creo que no es necesario especificarla mucho, la realidad que los datos de la pobreza, los datos de las violencias que existen en el mundo, y un poco plantea que estos datos uno los puede comparar con la situación del pasado, y obviamente la tecnología y la mejora de muchas condiciones han hecho que la humanidad progrese, pero la realidad es que uno debería
compararla con las potencialidades que hoy tenemos disponibles, y el hecho de que esas potencialidades no impidan que haya miles de millones de personas que estén en situaciones de pobreza extrema o de indigencia. Y él plantea que esta situación, de alguna forma, la podemos relacionar con algunas tendencias que no son positivas, sino son culturas y valores negativos que hoy observamos, y quizás también lo podríamos observar antes, ¿no? Pero algunas particularidades de esta época. Y habla de los nacionalismos exacerbados o xenófobos, es decir, de una identidad que se cierra, de una forma de mirar al otro como un adversario, como un enemigo, como alguien que puede ser una amenaza. El planteo es desde una identidad tan rígida, el nosotros y ellos, y frente a eso las tensiones y la violencia que se puede llegar a producir. Y contrapuesto a esto, una cultura él habla de la desconstrucción, ¿no? Esta cultura un poco más posmoderna, que tiene que ver con lo opuesto, ¿no? Con la idea de que no hay identidad, ¿no? La identidad se diluye, desaparece, y en ese marco lo que queda es como tratar de encerrarse en uno mismo y poder sobre esa base tratar de lograr lo mejor para uno, pensando que eso sería la mejor vida posible, ¿no? Y esto obviamente tiene un impacto en la vida social. En definitiva, estas dos situaciones, estas dos tendencias, lo que genera es la pérdida de la esperanza, fundamentalmente la segunda, ¿no? La desconstrucción, la idea de que no hay ninguna identidad por donde asumirse, la idea de vivir en un mundo hostil, ¿no? Cuando uno tiene una identidad tan dura, tan fuerte, siempre están los enemigos y por lo tanto vivís en un mundo hostil, y eso genera también desesperanza, desconfianza, se exacerban las polarizaciones, la agresividad, que son consecuencias todas ellas de estas tendencias que van afectando las culturas y los valores de muchos pueblos. Y esto afecta obviamente a un punto central de la encíclica, que es la idea de la fraternidad que él sostiene, obviamente desde el punto de vista que siempre sostuvo la Iglesia, y habla claramente, ¿no? Donde no hay fraternidad no hay vida. Y la propuesta de la encíclica es interesante porque también toma la propuesta de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando hablaba de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Él plantea que la libertad y la igualdad necesitan de alguna manera ser amalgamadas por la fraternidad. La libertad que de alguna manera también fue un distintivo del pensamiento social de la Iglesia, en el sentido que no solo de la dignidad en la persona humana, que es una persona, que no es un mero elemento de una comunidad, sino es una persona que es digna y que es única e irrepetible, pero se tiene que unir la igualdad que hace a una sociedad en donde nosotros también tenemos que velar por el hermano, por aquel, especialmente aquel débil, ¿no? El huérfano y la viuda, y de ahí están condensados todos aquellos que están en la situación más precaria. Pero la fraternidad es como que les permite que a veces que entran en tensión, ¿no? La libertad y la igualdad de oportunidades o la igualdad de derechos, que se amalgame de tal manera que permita una sociedad que pueda desarrollarse, ¿no? Y esto tiene sentido desde una antropología como la cristiana, y también de discusiones que se dan, ¿no? En la filosofía política, de si el hombre es como una persona, un individuo, y las sociedades son un conglomerado de individuos, o somos una persona, pero en relación, no podemos no entendernos, sino en relación con los demás. Y ahí siempre va a estar la discusión en esta época o en el siglo XX, de dos grandes filósofos políticos como Robert Nozick,
que yo les recomiendo, el que quiera profundizar en esto, y John Rawls, ¿no? Que eran dos filósofos, uno partidario de una visión de un ser en relación, y por lo tanto la sociedad no puede concebirse simplemente como un agregado de intereses, y eso lo plantea claramente el Papa, sino que la sociedad, el ser humano necesita de las relaciones con los demás, y actúa y recibe tanto lo bueno como lo malo que sucede en la sociedad. No se puede mantener ajeno. Es de alguna manera una visión aristotélica, ¿no? De que el hombre que no está en comunidad, o es alguien que no está en sus cabales, o es un semidios, ¿no? Decía Aristóteles. Bueno, en definitiva, el Papa, desde la doctrina social de la Iglesia, plantea, ¿no? El hombre es un ser en relación. La sociedad no es un mero agregado de individuos. La posibilidad del desarrollo pleno de una persona está también de alguna manera atada a lo que sucede en las comunidades, y por lo tanto no puedo dejar de mirar lo que sucede al otro, especialmente aquel que es más débil, ¿no? Y obviamente también él, los planteos que va a hacer, los hace desde la visión lo plantea en la encíclica, de la paz y de la amistad social, ¿no? La amistad social sería como una etapa directa, ¿no? Local, personal, ¿no? Las relaciones humanas, de fraternidad, que se dan en las familias, que se dan en los barrios, en las comunidades, y que después puede ampliarse a lo que es una paz entre países. Y hay un llamado muy fuerte a este tema de cultivar la cultura de la amistad social, la cultura del encuentro, que es lo único que va a permitir que las personas puedan desarrollarse en su plenitud y que las sociedades puedan crecer en su plenitud. Y por eso también él dice al final de la encíclica que se referencia de alguna manera con pensamientos como de Luther King, como de Desmond Tutu, que era como el asesor espiritual de Nelson Mandela, que sabemos lo que fue su historia, o de Gandhi, ¿no? Entonces, es la construcción de la paz que no está exenta de tensiones, que no está exenta de contradicciones, pero que siempre entiende que cuando se vence el mal por bien, hay un progreso cualitativo en las sociedades, y que a veces el corto plazo de la violencia con violencia lo que nos va a llevar es a retroceder. Entonces, pone mucho énfasis en la idea de la amistad social, desde los pequeños núcleos de una comunidad hasta la paz a nivel de los países. Después también plantea temas vinculados a la economía, ¿no? La economía global como un problema a resolver. Habla de la crisis del 2008, la crisis financiera, en donde cientos de miles de millones de dólares tuvieron que ser destinados a los bancos porque, bueno, habían utilizado activos financieros que después fueron como bonos basura, y eso había trastornado toda la economía, millones de pérdidas de empleo y demás. Y esto un poco también hace reflexionar sobre que el mercado como tal no es perfecto, como nada en el mundo, ¿no? Que tiene que haber una interacción entre el Estado y el mercado que sea positiva para el desarrollo de una comunidad, y plantea, ¿no? que la solución de pensar que solo el mercado va a resolver las cosas ha mostrado que no ha funcionado la teoría del goteo, como que el mercado solo va a derramar al resto de las capas sociales una mejora y un desarrollo de toda la sociedad. Sobre esa base, él plantea que no es buena, no es correcta plantear la lógica del populismo o no populismo, sino él habla de que en todo caso el populismo es una desviación de lo popular, de entender el pueblo como un sujeto, entendiendo la sociedad como algo más que solamente intereses que coexisten, y que obviamente una sociedad que crece permite el crecimiento de las personas, y para que crezca esa sociedad y para que crezca en paz debe haber
estas posibilidades de igualdad de oportunidades, y para que esto sea posible tiene que haber una cultura de la fraternidad, ¿no? Que no es una cultura que surge de arriba para abajo, sino que surge de también esta idea del principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Surge de la sociedad, de la sociedad civil, ¿no? De sus núcleos básicos, como las familias, como las organizaciones y asociaciones, sean de movimientos sociales como de otros tipos, ¿no? También señala que el populismo son las desviaciones relacionadas con siempre plantear soluciones a corto plazo que a mediano y largo plazo son desastrosas por actividades, por planteos demagógicos o demagogia en pos de búsqueda del poder, y contrapone esto a desviaciones del liberalismo, ya no solamente como el liberalismo como rescate de los derechos individuales, sino la exacerbación de esos derechos hasta el punto de no reconocer ninguna relación con los demás, ninguna obligación a contribuir a que la sociedad crezca más armónicamente. Claramente dice que lo popular no es angelical, es decir, nada es perfecto, pero que tiene que ver con la idea de un proyecto común, del bien común, que es algo que se va a construir y que se tiene que construir cada día a partir del diálogo que se tiene que dar en las sociedades. Un diálogo que es otro criterio esencial en la encíclica, ¿no? No puede haber amistad social, no se puede avanzar en contra de esas tendencias, tanto a esas identidades rígidas como a esa deconstrucción que deja que todo quede en el escepticismo, en el cinismo, en que nada se puede hacer y en que cada uno siga lo que sería el egoísmo racional, cada uno tratando de maximizar su propio interés. Bueno, en esa búsqueda desenfrenada, no solo bueno, más allá de esa visión antropológica de que la vida, que el salir de sí mismo tiene que ver con la plenitud de vida, sino que también a niveles sociales va a causar un caos, y en ese caos, donde muchos van a quedar al margen, no va a haber paz, y por lo tanto no se va a poder vivir en una sociedad mejor. No es el sálvese quien pueda, sino que nos salvamos todos juntos, esa idea de somos interdependientes. En una sociedad que no está desarrollada es imposible que una persona pueda también desarrollarse. Y plantea como eje central el trabajo. El trabajo es el ordenador social, y por eso es que hace una advertencia a la cultura de la dependencia, ¿no? Cuando se habla de los planes que tengan que ver con asistencia a la persona que está en una situación crítica, buscar que eso sea una urgencia, que eso no sea permanente, que la dignidad está en el trabajo, y las sociedades crecen a partir de ese ordenamiento social. Por eso también hay un reconocimiento muy importante de lo que son las empresas, que las empresas son, con su creatividad, con su desarrollo, permiten no solo la generación de trabajo, sino el crecimiento de toda la sociedad. Y como es propio de la doctrina social de la Iglesia, esto también lo relaciona con el bien común, con la idea de que cada sociedad tiene que, a partir de sus diálogos, en una sociedad democrática, a partir de esa interacción que se da entre todos los actores en una sociedad libre y democrática, ir definiendo esa amalgama que tiene que haber entre Estado y mercado, entre los derechos individuales y los derechos que tienen que ver con la posibilidad de que haya igualdad de oportunidades para todos. Habla también mucho de la sociedad internacional, de la digamos, larga, o plantea muchas propuestas para tener en cuenta a nivel global, no solo en lo económico, sino también, bueno, los grandes desafíos, ¿no? El hambre en el mundo, que no se puede trabajar desde un solo país, y que si un solo país se encierra en sí mismo, y más si es una potencia importante, eso también va a terminar afectando la paz en el mundo y va a terminar afectando ese país. Por lo tanto, es un llamado a fortalecer esta amistad social, pero ya a nivel planetario, y trabajarlo en la Organización de las Naciones Unidas, fortalecer ese trabajo para hacer posible avances en la lucha contra el hambre y contra las esclavitudes modernas que tanto señala en toda la encíclica. También hace una advertencia de las culturas hegemónicas, es decir, la globalización también lleva a que
puedan ir desapareciendo culturas, la diversidad cultural que existe en el mundo y en cada país, a partir de criterios de homogeneización de las culturas, y eso es, y de la identidad, el más fuerte que se impone, ¿no? Y llama a reconocer la riqueza que tiene la diversidad de culturas y a protegerlas, ¿no? En ese sentido, que sean culturas abiertas al diálogo y a intercambiar la riqueza que cada una tiene, ¿no? Eso también es parte de una amistad social. Habla mucho del tema del diálogo y de la escucha, un poco lo podríamos trasladar a quizás algunos términos más de las ciencias políticas, de la diferencia entre ideología y filosofía política, ¿no? La ideología es como que se encierra en un marco teórico que ya comprende todo y que desde ahí se interpreta el mundo, y no hay posibilidad de intercambio con el resto. En las filosofías políticas uno puede tener una filosofía política, pero siempre está abierto al debate y reconoce aspectos valiosos de otros pensamientos, ¿no? Es como un llamado a que haya un diálogo, no un monólogo, una verdadera actitud de escucha, y que eso también se lleve a lo concreto, ¿no? En el mundo de la política también, atacando un poco esta idea o planteando esta enfermedad de la política como una lucha de polarización, de difamación o de descalificación, y no pensar en proyectos o no buscar espacios comunes, ¿no? Diálogos, y fortalecer esa cultura del encuentro, ¿no? El cómo llevar adelante estos principios, ¿no? de estas sociedades, siempre la doctrina social de la Iglesia no va con una receta, eso es parte ya de lo que, digamos, las instituciones políticas van a ir dialogando y resolviendo. Sí, es muy interesante cuando habla de los políticos decir, bueno, que sean hacedores, ¿no? Que sean constructores de grandes objetivos más allá de las encuestas, es decir, más allá de las medidas que puedan tomar no sean populares, que no caigan en la demagogia, que avancen en el pensamiento, que no se queden en la inmediatez, que piensen en el mediano plazo y que puedan pagar costos también en ese sentido. Habla de la pena de muerte y de las guerras, ¿no? Es un tema interesante que da para hablar mucho, no quiero detenerme, no sé bien el horario que estoy, pero... está en el horario límite casi. Bueno, voy cerrando. Dice que la paz social es trabajosa, que es algo que se tiene que ganar día a día, ¿no? Como la amistad social, y eso también es importante reconocerlo, no tiene que ver con cambios de estructura, sino tienen que ver también con cambios en el corazón del hombre, fundamentalmente, que las personas, las sociedades se vayan convenciendo, ¿no? Como incorporando en su vida la cultura del encuentro y de saber que como personas no van a poder crecer si no crece también la sociedad en la que viven, y fundamentalmente ayudando a aquellos que están en una situación de mayor debilidad. Y finalmente, y con esto termino, habla en algún momento del rol de las religiones en los debates públicos, ¿no? Que aquel que le puede interesar, hay un intercambio de opiniones entre Habermas, el filósofo alemán, y Ratzinger, el Papa Benedicto, sobre este tema, que la verdad que vale la pena leerlo, ¿no? Pero un poco plantea que la sabiduría, más allá de los pensamientos, las creencias religiosas, la sabiduría que está presente en las tradiciones religiosas es muy útil también para que estén participando de los debates públicos, ¿no? Así que es una encíclica con muchas cosas para analizar, pero claro, la Iglesia viene desde el siglo XIX haciendo su aporte a la discusión de qué tipo de sociedad es la que nos puede garantizar, puede ayudar a que las personas desarrollen su mayor potencialidad, y también llamando a los cristianos ya en cuanto a creyentes a que nunca dejen de entender que la clave siempre va a estar en el amor, en reconocer, y especialmente los más débiles, y esta parábola del samaritano, que es increíble porque tiene que ver con dos pueblos que no se querían, que inclusive tenían bastante
eran violentos unos con otros, ¿no? Los samaritanos con los judíos, y ese encuentro que se da, es rescatar esta idea de la amistad y la paz social, a los que fundamentalmente llaman los creyentes, pero obviamente a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Esperemos que esta encíclica no se vea desde los criterios de esta cultura del choque, de la polémica, y se trabajen desde otro lugar, ¿no? Escuchando y reflexionando, tomando lo que uno crea que pueda ser positivo y evitando tantas polémicas que lo que hacen es, no generar la cultura del encuentro, que es lo que nos hace crecer como sociedad, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, abrimos nuestra instancia de preguntas. Y bueno, teníamos una primera pregunta que está en relación a la idea de la amistad social, ¿sí? Esta primera pregunta nos lleva al ámbito de la política, de la ciencia política. ¿Cómo es posible la amistad social en este clima político donde se evidencia una división, una constante división? Y bueno, un poco como habla el padre Rossi, ¿no? El cuerpo a cuerpo, depende de cada uno, ¿no? De tratar en cada uno en el lugar que esté, generar una cultura distinta, ¿no? No se pueden hacer desde normas, se hace desde la conducta, desde la cultura. Nosotros tenemos a veces una cultura muy autodestructiva, ¿no? El otro es un enemigo, no un adversario, en el caso de la política, en la lucha política que hay distintas visiones, sino es un enemigo a destruir o alguien a descalificar. No hay no hay momentos de escucha. También el Papa habla mucho de lo que se ve en las redes sociales, ¿no? Y cómo eso puede también no solo exacerbar los odios, sino también como que va anulando la posibilidad de un rico intercambio de ideas y de proyectos, ¿no? La amistad social se logra con una cultura del encuentro, y la cultura del encuentro se logra con personas que asuman que esa es la mejor manera de convivir y de hacer crecer las sociedades, no con polémicas que llegan a puntos de odios y que nada logra, ¿no? Es algo estéril que nada construye, ¿no? Bien, una segunda pregunta. En relación a la encíclica y al pensamiento político-económico. Una de las principales críticas que se le hace en la encíclica es su concepción de mercado y de riqueza, que es visto desde el punto de vista negativo, porque trae a colación o trae consigo esas raíces de egoísmo, de abuso de poder, etc. Ahora, ¿cómo es posible desde el ámbito de la política desarrollar una sociedad donde el mercado sea posible ser considerado de una perspectiva buena, si está bien manejada, y que la riqueza que no sea tan mala en cuanto que generan trabajo y bienes sociales? Si interpreto bien lo que pretende escribir en nuestra interrogante, es cómo es posible desarrollar en un ámbito social estas políticas económicas que nos posibiliten vivir en términos de igualdad, en términos de una justa distribución de los ingresos, en cuanto que se posibilite una economía que sea de bien común, de bien para todos. Bueno, primero, el Papa es parte de la tradición de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que valora la economía libre, porque además la economía libre hay un espacio de libertad, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos también de las personas. Pero esa economía libre que produce intercambios libres y el mercado no es suficiente, no alcanza simplemente con el funcionamiento del mercado para lograr una sociedad en donde
todos puedan acceder a trabajos dignos y crecer y desarrollarse. Y por eso está, y eso no es ese cómo, no es una receta mágica que lo va a poder hacer el Papa cualquiera, ¿no? Sino que cada momento, cada generación tiene que asumir ese reto de articular bien el rol activo del Estado. El Papa habla del Estado activo, para cubrir esos desequilibrios, esos problemas que genera el mercado, y el mercado generando lo que siempre genera, la posibilidad de desarrollo, pero ese desarrollo no siempre está ligado a la posibilidad de crecimiento de todos. Por eso es que la amalgama de un Estado activo y del mercado son los desafíos que cada comunidad, cada sociedad en cada momento deben llevar adelante. Y de hecho los países con mejores niveles de indicadores socioeconómicos y de todo tipo son aquellos que trabajan en esa economía mixta, ¿no? Esa vinculación del mercado y del Estado para potenciar las empresas, el crecimiento, el desarrollo y a la vez fortalecer a aquellos que por muchísimos motivos necesitan un apoyo para poder romper el vicio de la pobreza, ¿no? El círculo vicioso de la pobreza que hace que necesiten igualdad de oportunidades. Por lo tanto, esos círculos viciosos se los puede romper desde el Estado con políticas activas, pero sin desconocer el mercado. Ahora, ¿cómo se amalgama eso? Va a depender siempre del debate de las sociedades en cada momento, ¿no? Y cada generación va a tener que hacer ese trabajo. Bien. Una última pregunta, y aquí integro 2 o 3 interrogantes que se han hecho aquí en el chat. En relación a lo que acontece, y a usted como ministro de Educación de la provincia, lo que aconteció en nuestro periodo de pandemia. Ciertamente, uno de los grandes desafíos que se hizo presente en este contexto de pandemia fue el desafío de la igualdad, ¿sí? El desafío de hacer posible la educación, de hacer posible que tanto los contenidos como el encuentro educador-educando se haga posible para todos los alumnos de nuestra provincia. Y en este contexto y bajo esta situación, ¿cuáles son los desafíos que se le presentaron a usted para trabajar este término de la igualdad? ¿Cuáles son los desafíos a tiempo futuro para seguir trabajando este tema de la igualdad en nuestro contexto salteño? Bueno, Salta, como típica provincia del norte argentino, problemas enormes de desigualdad social, y eso obviamente la pandemia lo multiplica, ¿no? Lo acelera, y los grandes desafíos que tenemos es ir sanando tantas heridas que esta pandemia está dejando, para recuperar a aquellos que no pudieron ser acompañados en sus trayectorias escolares en este tiempo, y son desafíos que van más allá de un ministerio, son desafíos que tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿no? El tejido social, de que cada uno desde su lugar se comprometa, el docente dando todo su esfuerzo, el padre dando todo su esfuerzo, cada uno acompañando, pero va a ser motivando, ¿no? Motivando mucho, ayudando, tendiendo la mano. También se aprende mucho en las dificultades, tratando de enseñar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, saberes valiosos para la vida, ¿no? Cómo enfrentar un desafío, cómo superarlo. Tanto pensamiento, tanta enseñanza emocional también que ellos tienen que ir aprendiendo en este tiempo. Bueno, yo he conocido cada experiencia y cada ejemplo que la verdad que algún día podemos, si quieren, hablar, pero en definitiva, en una sociedad desigual, un hecho como la pandemia lo que hace es marcar más esas desigualdades, y los grandes desafíos para adelante es ir sanando esas heridas, y lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Más allá de las diferencias, más allá de los pensamientos, es tratar de lograr esa amistad social que nos permita dialogar y encontrar juntos, porque nadie es dueño de la verdad, ¿no? En esto, saber escuchar y tratar de escucharnos y buscar salidas como sociedad, ¿no? En el caso de
una provincia como la nuestra con tantas dificultades y con tanta potencialidad, como diría el Papa, ¿no? Tantas dificultades y tanta potencialidad que tenemos que preguntarnos cómo hacer para cambiar eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras, su reflexión y su interpretación, que realmente es otra dinámica, otra reflexión que se ha hecho a partir de esta Fratelli Tutti, que es una posibilidad de llevar, de llevar el Evangelio a distintos ámbitos, a distintas circunstancias y en este caso distintos quehaceres. Muchísimas gracias. Vamos a presentar a nuestra tercera expositora. Ella es la doctora María Verónica Talamé. Ella es doctora en Sacra Teología por la Universidad, por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente ella es presidente de la Asociación Bíblica Argentina. Ciertamente su desarrollo teológico bíblico se ha llevado a cabo en el norte argentino, siendo profesora en Santiago del Estero, en Catamarca, en Tucumán, en Salta. Ciertamente sus escritos, sus estudios nos llevan a tener una profundización del aspecto bíblico, el aspecto del estudio teológico bíblico, y ciertamente la posibilidad de hacer una hermenéutica y una exégesis para nuestro tiempo actual se hace necesario a partir de intentar y visualizar a este Jesús que se hace presente en nuestra historia. Bueno, sin más, le dejo la palabra a la doctora Verónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Padre Ángel. Gracias, Matías, por este espacio compartido. Yo quería presentar, como dice la pantalla de mi Power, aportes bíblicos de este documento de encíclica que realmente es muy, muy linda, ¿no? Muy profunda. Lo primero que me parece importante es que, digamos que es desestructurante, realmente, aparte de audaz y valiente, el Papa cuando nos invita a soñar lo posible, soñar la fraternidad universal, soñar la amistad social. Sin embargo, inmediatamente nos avisa que además de sueños existen pesadillas. Las situaciones que describe en el capítulo 1 de un mundo cerrado, un mundo oscuro, que necesita encontrarse con el Evangelio, son como las pesadillas hechas realidad, ¿no? Luego de esta aséptica descripción de la realidad, como lo llama en el número 56, y antes de planear líneas de acciones concretas, la encíclica propone dedicar el capítulo 2, en el número 56-86, a una de las tantas parábolas que nos dejó Jesús, la parábola del buen samaritano. Ahora, cabe señalar inmediatamente que el adjetivo bueno no está en el texto, y usarlo tiene sus inconvenientes. Primero porque corre el riesgo de quedar vinculado a la persona, cuando lo del texto es remarcar el hacer, es remarcar la acción del samaritano. Además, porque puede correr el peligro de reducir la parábola únicamente a una lección moral. Pero cuidado, porque la parábola se inserta en un debate en el que se juega el acceso a la vida eterna, y Jesús y su interlocutor están de acuerdo en recurrir a las Escrituras y a articular la herencia eterna con la práctica de la ley, sintetizada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. A este esencial y doble mandamiento le siguen dos textos para ilustrarlo. Teólogo de las relaciones, el evangelista Lucas, invita a los lectores a vincular el primer texto a la parábola del samaritano con el amor al prójimo. Si tiene la Biblia a mano, capítulo 10 de Lucas, versículos 29-37. Y al texto de Marta y María,
que son los versos siguientes, del 38 al 42, siempre del capítulo 10, con el amor a Dios. Entonces, toda la unidad literaria mantiene este equilibrio entre la fe y la ética, prefiriendo el nivel moral al nivel ritual de la obediencia. Si bien en la encíclica encontramos decenas de textos bíblicos, esta parábola del samaritano que tuvo compasión y actuó en consecuencia, como decíamos de Lucas 10, 29, 37, fue la que eligió el Papa para iluminar capilarmente los principales temas de su escrito y de alguna manera dar respuesta a la cuestión concreta acerca de quién es mi prójimo, tal como le preguntó a Jesús aquel jurista judío, y que muy posiblemente sería una pregunta que se hacía a sí mismo y que discutirían en la escuela rabínica. Aunque el texto no nos dice si el doctor de la ley cumple o no lo que acaba de comprender al final, sin embargo, queda claro que en un mandato tan decisivo, la Sagrada Escritura necesita una explicación. Y esto es lo que hizo Jesús. Le explicó al maestro lo que era ser prójimo. A pesar de 2000 años, como la palabra de Dios impresiona por su vigencia, también nos impresiona hoy la capacidad de seguir interpelándonos, y yo diría por el planteo revolucionario. La interpretación del concepto de prójimo que hizo Jesús fue realmente muy lejos. Se trata nada más ni nada menos que del amor misericordioso al enemigo. No solo orientando a superar las enemistades, sino que hasta propone cuidarnos unos a los otros, incluidos, obviamente, los enemigos. Notemos que solo el samaritano dice que vio y tuvo compasión y concretamente hizo algo. Nunca está de más recordar el odio que había entre los habitantes de Judea, los judíos, y los habitantes de Samaria, los samaritanos. Los samaritanos, contagiados por ritos paganos, eran considerados por los judíos como impuros, detestables, peligrosos, despreciables, y como dice el Papa en el número 80, y por lo tanto no se le incluía dentro de los cercanos a quienes debían ayudar. Sin embargo, eran hermanos y se regían por el Pentateuco, el mismo Pentateuco samaritano, y por lo tanto sabían quién era el Sion, en griego vecino, próximo, al que se refiere Levítico 19, que hablaba del amor al prójimo y sobre cuyo significado se estaba discutiendo. Jesús, al conversar con otro judío próximo, no solo intentaba enseñarle a aquel nomikos, aquel hombre de ley, el verdadero alcance de lo que significaba ser próximo, sino también hacerle una propuesta de acción concreta, y lo que quería Jesús es que se haga prójimo. Una propuesta que lo implicará más en la misericordia que en la legalidad. Una propuesta de conversión, y por eso digo revolucionaria. Pero de todas maneras, aunque Lucas critica y opone misericordia desinteresada a justicia legalista, la controversia se estaba entablando entre dos maestros judíos, en un ámbito netamente religioso. Todos los personajes del texto son judíos, menos el hombre, que no sabemos, evidentemente, ¿no? Es decir, en un ámbito confesional de personas creyentes, conocedoras y amantes de la ley, que hacían de ella su alimento cotidiano. La propuesta del Papa entonces toma este fermento revolucionario, nacido en el contexto judío de Jesús, y lo proyecta a la totalidad de la humanidad. Varias veces el Papa dice que lo que hizo aquel samaritano es lo que está llamado a hacer cada ser humano con otro ser humano que esté en situación de necesidad.
De este modo, superando el ámbito de lo estrictamente religioso, abre el desafío concreto a cada ser humano de esta casa común. La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia o no. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío. Este detalle tiene una importancia excepcional para reflexionar sobre el amor que se abre a todos, dice el Papa en el 82. La propuesta antropológica que hace el Papa en medio de tanto individualismo y de una comunidad que tiende a descifrarse en criterios populistas y desplegados en intereses del propio grupo, es una antropología relacional y situada en la historia. Una antropología llamada a construir un nosotros, en una propuesta de amistad social que debe asociarse a la amabilidad, una caridad política que debe asociarse a la ternura. El ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, no puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Número 87, citando la Gaudium et Spes número 24. La globalización nos ha hecho más cercanos, dice Benedicto XVI, pero no más hermanos. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde surge la fraternidad? Tenemos la misma carne, habitamos la misma casa, tenemos un mismo creador. Así lo dice Job en el capítulo 31, versículo 15, el que me hizo a mí, ¿no lo hizo también a él? ¿No es uno mismo el que nos formó en el seno materno? El principio de tratar a los demás como queremos ser tratados, rubricado en Mateo 7:12, es un llamado universal, nos abarca a todos, solo por el hecho de ser humanos. Además, los creyentes decimos, tenemos un mismo Padre. No tenemos, dice Malaquías 2:10, todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Si quisiéramos ser estrictos en la traducción, tendríamos que decir por qué nos traicionamos unos a otros. Lo mismo dice Efesios 4:6, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que lo penetra todo, es todo en todos. Y entonces la fraternidad no es un invento de la Ilustración, no es una propuesta masónica, tampoco es sinónimo de filantropía. Aunque ya lo decía Siráside respecto al cariño de los de la misma especie, Siráside decía en Eclesiástico 13:15, todo animal quiere a su semejante y todo hombre quiere al de su misma condición. Pero hay que animarse a hacer el bien, sobre todo al que está en la miseria, más allá del propio alambrado. Es decir, lo reprochaba el mismo sabio, el hombre solo, dice Eclesiástico 18:13, solo tiene misericordia de su prójimo, pero el Señor es misericordioso con todos los vivientes. El amor al prójimo entonces se funda en la conducta del mismo Creador que ama gratuitamente a cada persona por hecho de ser humana, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que, como dice Mateo 5:44, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Incluso siendo buenos con los desagradecidos y con los malos, dice Lucas 6:35. La fraternidad entonces es una propuesta del Padre común. De acá proviene la fraternidad a la que nos invita el Papa, que por supuesto para el cristiano tiene un plus de sentido.
como dice Primera de Juan, ¿no? 4, 20, 21, el que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede quien no ve no ama a hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. ¿Y qué decir de Mateo 25, ¿no? Tan citado, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Ser hermanos entonces es una necesidad que tenemos desde mucho antes de la pandemia. La encíclica habla de la necesidad de ayudarnos a otros. Dice el Papa, estamos en el mismo barco, necesitamos unos a otros. La pandemia vino a intensificar esta necesidad, sin duda. Nos hizo sentir como nunca lo vulnerable que somos, tanto a nivel micro, la necesidad de cada uno de los miembros de la familia, como a nivel macro, ¿no? De todo el planeta. Es lo que quiere mostrar Jesús en la parábola. El viajero asaltado, medio muerto, necesita del socorro del primero que lo vea, pero que además de que lo vea, que tenga una efectiva compasión. Sobre la base sólida entonces de este humanismo que propone Jesús en el capítulo 2, con mucha audacia, el Papa nos pregunta, ¿cuál de los personajes de la parábola te identificás? ¿Con cuál? ¿Con quién? Entonces, es un detalle interesante, ¿no? Pero el Papa dice que la comida, lo dice el Papa, lo constata la parábola, con un asalto ya consumado. Y entonces comienza con la violencia. Los violentos fueron hombres salteadores que dejaron a otro hombre tirado en el camino. Y fíjense como decía el padre Ángel, ¿no? Que no hombre, dice parábola, ni un judío, ni un fiel, ni un seguidor de Jesús. El tema es de lesa humanidad. Me pregunto si lo del primer capítulo, en el que se nos presenta un mundo cerrado, oscuro, un mundo difícil, de economía del descarte, de una sociedad cerrada a la vida, del problema de los ancianos, de los migrantes, de los no acogidos, de la persecución, la injusticia, la violencia. Me pregunto, ¿no podría ponerle un nombre gráfico a alguna de estas tantas patadas que recibe el hombre caído al borde del camino? Y entonces el Papa lo que hace es denuncia profética, ¿no? Porque no se queda en la crítica, sino que propone una esperanza honda, pero muy práctica, que denuncia patadas. La patada de la indiferencia ante los problemas de los demás, la patada de las mafias, la patada de las explotaciones, la patada de los intereses mezquinos de los cooperativismos, las patadas de tantos y tantas formas de atropellos a los derechos y a la dignidad humana, y propone caminos de solución concreta. Por eso, junto con todas las patadas, el Papa apoya y acompaña propuestas de esperanza. ¿Con quién te identificás? Con las víctimas, que sería el segundo personaje, el que está tirado en la cuneta de la historia, ¿no? El que vive una herida en el camino. ¿Y cuántas veces nos sentimos, dice el Papa, aquel hombre malherido y hasta desamparado por nuestras instituciones, desarmadas, desprovistas, o que no les importa nada ni nadie, más que entrar, ponerse al servicio de intereses de unos pocos? Porque a veces bajo el ropaje de lo políticamente correcto o de las más ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, dice, se lo televisa indirecto, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Las distintas formas de violencia, de maltrato, de pobreza, dejan tirado en el camino a tantos niños todavía
inútiles, dice, considerados así porque son niños no nacidos, o mayores, ancianos, que ya no sirven, o desempleados, mujeres excluidas y maltratadas, esclavos privados de la libertad, trata de personas, migrantes, niños reducidos a esqueletos por el hambre, exiliados ocultos, víctimas de la guerra, condenados a muerte o a cadena perpetua. ¿Con quién te identificás? Aquellos que pasan de largo serían los de la indiferencia. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio de una triste distracción, hace del sacerdote y del levita íconos de la distancia que se puede poner frente a la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo, dice el Papa. El ensimismarse, el desentenderse de los demás, la indiferencia, el mirar hacia afuera. Pero además, subraya, no podemos ignorar que eran personas religiosas en el número 74. Es más, los dos pertenecían al mundo oficial y respetado del culto. Se dedicaban a dar culto a Dios. Es un fuerte llamado de atención, ¿no? Creer en Dios y adorarlo no garantiza vivir como Dios quiere. Y en vez de conjugar el amor al prójimo con el servicio a Dios, se olvidaron de la misericordia, complemento obligado a toda regla ritual y de piedad. Y el Papa, como nos decía Ángel, cita a Juan Crisóstomo: ¿desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo honren aquí en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. Y la paradoja es, a veces, que quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Es el caso de la parábola. El bien es practicado por aquel a quien se asociaba con el mal. Eran personas con funciones importantes en la sociedad que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido, o al menos para buscar ayuda. Cabe decir que podríamos decir que había dos posibles excusas o razones de autojustificación para estas autoridades eclesiásticas, para estos sacerdotes y levitas que no ayudaron al samaritano. Primero, porque estaba legislado en Levítico capítulo 5, que quedaba impuro quien tocaba un medio muerto. El término tiene que ver con la muerte, el término que usa el versículo 30 de Lucas 10. Y ellos tenían que oficiar el culto, así que los dejaría impedido por unos días, los dejaría sin trabajo unos días, podríamos decir. O quizás la segunda razón, se autojustificaron porque el concepto de prójimo que tenían los judíos de aquella época alcanzaba solamente a los que vivían bajo el mismo techo o eran miembros de una misma nación. No serás vengativo con tus compatriotas, dice el texto de Levítico 19:18, ni le guardarás rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. No lo sabemos si se escudaron en estas dos excusas, sin embargo, el evangelista Lucas los considera inexcusables. Vieron, pero cerraron los ojos. El cuarto personaje con quien nos podemos identificar, y ojalá así lo hagamos siempre, el del humanismo solidario, el de la fraternidad, el de la amistad social, el que se hace próximo, que sale de su propia comodidad y que además cuenta con una ayuda institucional, la de la posada. Uno que se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo, se ocupó de él. Sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos, le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aquel día y
y sus necesidades, compromisos y deseos, ¿no? Pero fue capaz de dejar todo eso a un lado ante el herido y sin conocerlo, subrayo, sin conocerlo, lo consideró digno de su tiempo. Más adelante vuelve a decir el Papa, busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad, pero no lo hagamos solos. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros, que sea más fuerte que la más que la parte y también es más que la mera suma de ellos. En el número 165, el Papa vuelve a hablar de esta necesidad de la posada, que le permite resolver lo que él solo no hubiera podido en aquel momento. En definitiva, sobre todo en tiempos de crisis, la pregunta es clara. ¿Dejaremos tirado al que está lastimado o haremos algo? Es notable que las diferencias de estos personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la situación dolorosa del caído. Eso es lo que hace a cada personaje diferente. Ya no hay distinción entre el que habita en Judea o el que habita en Samaria, no hay sacerdote, no hay comerciante, no hay levita. Simplemente hay dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. Los que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada o aceleran el paso, dice en el 70 el Papa. Los que salen corriendo a guarecerse de la violencia, perseguir a los ladrones, o los que se hacen prójimo de la víctima. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas, nuestros disfraces se caen cuando al lado nuestro hay alguien apaleado. Esa es la hora de la verdad. Parece algo utópico hablar de la globalización, ¿no? Como pertenencia de una misma humanidad. Pero ser buenas personas, como lo fue el samaritano, es posible. Se puede saltar fronteras, saltar barreras, base del universalismo, y ser concreto. Esto es lo que propone la verdadera globalización. No propone que todas las naciones o las culturas supriman o disuelvan su identidad, que tengan un mismo color, un mismo pensar, sino que tengamos una visión equilibrada entre lo universal y lo concreto. Se trata de esta globalidad poliédrica, ¿no?, que une y mantiene las figuras de las naciones. El samaritano se paró y socorrió al que estaba herido, y este es el humanismo del Evangelio. Este es el aporte bíblico, cuyo ícono es perfectamente trasladable al mundo o a la sociedad donde vive cada ser humano. Es posible gestar una nueva manera de relacionarnos y construir un nosotros. Es posible, pero obviamente que no es posible desde el individualismo feroz ni desde un egoísmo miope. Hay un don recibido que solo se hace proyecto de esperanza cada vez que construimos la fraternidad y la amistad social en nuestra convivencia cotidiana, comenzando, como tan hermoso nos decía Ángel, de abajo y de a otro, y de a uno, de abajo y de a uno, como dice el Papa en el número 78 y nos graficaba el Padre. Sabiendo que estamos cultivando algo que está enraizado en lo más profundo del corazón humano. No nos es violento de abajo y de a uno. ¿Por qué? Porque al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. Esa es nuestra identidad. Y entonces no se trata de ser prójimo, o sea, de estar al lado, de ser de la misma comunidad, como decían los judíos, sino de hacerse prójimo, como le preguntó bien Jesús, de acercarse, de comprometerse como lo harías con tu hermano de sangre, aunque el herido sea un enemigo. Notemos que el maestro de la ley, el doctor, ni siquiera pudo responderle el samaritano fue.
No, le dijo el que tuvo compasión, ni nombrarlo podía, pero lo reconoció, tuvo compasión, concreta. Los verbos que están en el texto, no hace falta que yo ahora se los diga, pero los invito a que vayan a Lucas 10 y vean los textos, los verbos, ¿no?, con los que se concretó la compasión. Si nos viniese la tentación de preguntarnos, y el que está caído al borde del camino, ¿qué puede aportarme? ¿Qué me suma? Aporta lo fundamental, su sagrada e inviolable humanidad, sin olvidar que además de ese otro es mi hermano. No podemos ayudar situándonos por encima del otro, solo a la par, y es necesario, y ojalá nos animemos a cargarlo sobre nuestra propia montura, como lo hizo aquel samaritano, como vimos hacer a innumerables hermanos y hermanas que el Papa describe en el número 54, ¿no?, que por hacerse prójimos en esta pandemia hasta dieron su vida por salvar a tantos hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, inmigrantes, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad ilustrada por aquel samaritano que entendió que el caído era otra hermana u otro hermano suyo. Muchas gracias por este espacio y por estos minutos compartidos. Bueno, muchísimas gracias, Vero, por tu presentación, por la exposición, muy linda desde volver a las raíces bíblicas, como lo hace el mismo Papa Francisco, en esta parábola tan elocuente, tan movilizadora, ¿no?, como es la parábola del buen samaritano. Lamentablemente, Vero, estamos un poquito excedidos con el tiempo y no nos queda mucho espacio para las preguntas, ¿no? No hemos querido interrumpirte porque la verdad que estaba muy linda la reflexión. No quisiera, han tenido la generosidad, tanto Ángel, Matías como vos, de compartir con el tiempo, que es lo más valioso, como decías, en este tiempo, en esta época, con tanta misericordia para ayudarnos a reflexionar y desafiarnos también a ponernos en movimiento, ¿no?, para que estas palabras del Papa y estas reflexiones se lleven a la vida concreta, ¿no?, a la realidad concreta. Nosotros, como parte del Departamento de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Católica de Salta, nos ha regalado el Papa este aliciente, ¿no?, y esta invitación a llevar no solo el pensamiento social, sino la acción social cristiana a nuestra realidad, y a compartirla también desde el ámbito universitario, ¿no?, donde queremos transmitirle a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, el deseo de que se animen a soñar, ¿no?, con ese sueño grande que nos presenta el Papa Francisco ya en este documento y también en la carta sobre la Amazonía, ¿no?, que habla de la fuerza de los sueños y la fuerza de la esperanza como camino de transformación. Así que bueno, agradecerte de todo corazón, Vero, Padre Ángel, por el tiempo, por la riqueza de lo que han compartido, Matías también, en todas sus obligaciones, sus ocupaciones, y quisiera agradecer a todos los que nos han acompañado en esta jornada, en la anterior. Ha sido una hermosa experiencia de acercarnos a este documento del Papa, que nos sigue invitando a no quedarnos en la lectura, sino a llevarlo a nuestra vida, a la realidad de nuestra iglesia, y creo que ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no?, partiendo de la reflexión, pero con las manos a las obras, ¿no?, con manos abiertas, como es un poco el motu de la fundación del Padre Ángel, con manos abiertas para salir al encuentro de nuestros hermanos, especialmente aquellos que más lo necesitan. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Vamos a ir cerrando entonces esta presentación.
seguramente ya la próxima queda para el año que viene, ¿no? Tercer ciclo. Ya lo estamos invitando a todos los que nos acompañaron esta tarde, y les dejo, bueno, el saludo del rector de la universidad, y el padre Cristian, no sé si ya se estaba yendo, porque tenía la misa ahora, así que también les hago llegar el saludo y el agradecimiento del padre Cristian. Bueno, muchísimas gracias, les dejamos un saludo para todos y nos estamos despidiendo así. Chao, gracias. Gracias, Matías. Gracias, Vero. Ahí está el padre Cristian, muteado. Bueno, Está. muchas gracias, ya salía corriendo también, muchas gracias. Gracias, Vero, gracias, Padre Ángel. Y de nuevo la invitación, ¿no? para seguir. Muchísimas gracias, muchas gracias en nombre de todos. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, hasta luego.